Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Proyecto Libertades. Como lo vimos en un video anterior, las partes tienen derechos dentro del proceso penal acusatorio. Pero ¿qué pasa en el caso de personas que pertenezcan a grupos de minoría social? Ellos no están en las mismas condiciones de acceder a esos derechos como lo estaría cualquier otra persona. Igualmente se les tiene que garantizar esos derechos y cómo se hace. Si te interesa, quédate con nosotros y averígualo. Primeramente hay que ver lo que dice el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: los actos procesales deberán realizarse en el idioma español. Si lo vemos desde un punto de vista aislado y nada más lo que contempla dicho enunciado, pudiéramos entender que dicho enunciado pudiera ser incluso discriminatorio. ¿Por qué? Porque como sabemos, en México existen diversas comunidades indígenas que no necesariamente hablan o se comunican con el idioma español. Muchos de ellos tal vez ni siquiera tienen el conocimiento del idioma español. ¿Qué pasa también con las personas extranjeras? ¿Qué pasa con las personas que tengan algún tipo de discapacidad y no puedan entender o escuchar el español? Afortunadamente, en este caso, los legisladores contemplaron esto. Es por ello que redactaron en el mismo artículo lo siguiente: cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse un traductor o intérprete. Se les permitirá hacer uso de su lengua, de su propia lengua o de su idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado no hable o no entienda el idioma español, deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor en las entrevistas que con él mantenga. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza por su cuenta. Como podemos ver, no necesariamente el defensor tiene que conocer el idioma que habla la persona, pero sí debe garantizársele un traductor, un intermediario entre la comunicación entre el defensor y la persona que está llevando el proceso, así como obviamente también con los jueces y con todas las partes y los operadores del sistema. También se refiere muy particularmente a este artículo a las poblaciones indígenas de la siguiente manera: en el caso de miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y su cultura, aun y cuando hablen el español, si así lo solicitan. Esto es muy importante. Cuando hablamos de comunidades indígenas, no solamente debe buscarse un traductor como tal, sino también una persona que tenga conocimiento de su cultura. ¿Por qué? Obviamente, como sabemos, existen comunidades indígenas que tienen costumbres muy diferentes a lo que cotidianamente conocemos la gran mayoría de las personas. Por eso es importante que, además de esa conexidad en el lenguaje, también exista esa conexidad en el contexto que ellos viven y así puedan ser orientados de la mejor manera en el proceso. ¿Y qué pasa cuando alguna de estas personas de las que estamos hablando, pertenecientes a estas minorías sociales, que participa en un testimonio o en algún interrogatorio dentro del proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues el código también contempla dicho supuesto. Esto en su artículo 46 de la siguiente manera: las personas serán interrogadas en idioma español mediante la asistencia de un traductor o intérprete. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes. Y tal vez se pregunten muchos de ustedes: ¿por qué es necesario desahogar estos testimonios, estos interrogatorios en idioma español, si las personas, en este caso indígenas o que con alguna discapacidad, no pueden hacerlo de esa manera? ¿Por qué debe hacerse en idioma español? Pues como lo mencionamos antes en el video donde dimos una introducción a lo que es este proceso penal acusatorio, uno de los principales puntos más relevantes del proceso, una de
de los principios más relevantes es la publicidad, es la transparencia del proceso. Como sabemos, en este país la gran mayoría de la población hablamos el idioma español. Es por eso, bajo ese contexto, que es importante que se deje constancia de todas las actuaciones en este idioma. Incluso por si existiera un medio de impugnación, el juez que vea en otra instancia esta parte del proceso, obviamente se entiende que habla el idioma español, y por eso es importante que quede constancia en este idioma. ¿Qué tipos de jueces? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues los invito a que vean también nuestro video donde hablamos los tipos de órganos que trabajan en el sistema penal acusatorio. Ojo, que se tenga que llevar en idioma español no implica que se estén afectando los derechos de estas personas, porque como ya lo vimos anteriormente, estos procesos, aunque se lleven en el idioma español, obviamente se va a llevar con traductores que van a ser los intermediarios en la comunicación entre el propio defensor y los propios operadores con la persona que está realizando el interrogatorio. También muy importante, se establece que las partes no pueden ser intérpretes en el proceso. ¿Por qué? Porque si las partes fuesen intérpretes, alguna de las partes fuese intérprete en el proceso, se entendería que este testimonio o este interrogatorio pudiera haberse viciado, porque si una de las partes está implicada ahí, es obvio que tiene un interés. Entonces se va a entender que si tiene un interés, tal vez no sea objetivo en la manera en que está traduciendo lo que quiere decir la persona que está siendo interrogada. Es por eso que ellos no pueden formar parte como intérpretes en el proceso. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? De la misma forma, el artículo 45 establece: si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de manera comprensible la información solicitada, o, a falta de estos, alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de comprender todo su alcance. Para ello debe utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. Como podemos ver, aquí se deja un tanto amplia la brecha, porque obviamente dependiendo del tipo de discapacidad del que estemos hablando, se van a incorporar los medios necesarios para que la persona tenga su derecho a la información del proceso completamente disponible. También refiere este artículo que cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad o a juicio de la autoridad competente sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada en los términos de la ley de la materia por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. Como podemos ver, es eso lo que estamos hablando. Como vimos en el video de los derechos de las partes, uno de los principales derechos y garantías judiciales es el derecho a la información. Las partes tienen que tener pleno conocimiento de cada una de las etapas que están llevando durante el proceso. Si no tienen ese conocimiento, se está viciando el proceso, pues está afectando a las partes. Es necesario que ellos entiendan qué es lo que está ocurriendo en cada una de las partes, insisto, del proceso. Es una garantía indispensable en el proceso penal acusatorio, y es así que la autoridad jurisdiccional se tiene que hacer de los medios necesarios para garantizar este derecho. Si no se garantiza este derecho a la información, no estamos hablando de un correcto desarrollo del proceso. Estamos hablando de un proceso viciado, de un proceso inconstitucional e ilegal. Bueno, pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que haya sido de su interés, de su agrado. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que les haya generado nuevas inquietudes. Si es así, pues pónganme aquí en los comentarios cuáles son sus inquietudes, qué opinión tienen, que si tienen alguna duda, lo que sea, aquí pueden comentarlo, platicamos.
aquí está abierto el foro para todos ustedes. Nada más recuerden, sean respetuosos en los comentarios. Como siempre, es un placer saludarlos, les mando un fuerte abrazo, los quiero y recuerden, sean libres. Hasta luego.